y Admisión Autónoma 2023. Presentamos 24 Horas Central. Ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida, bienvenido a las noticias. Un poquitito más temprano que lo usual, son las 8:36. ¿Y por qué estamos antes? Porque hay expectación a esta hora en el Congreso por un posible acuerdo respecto del nuevo proceso constituyente. Negociaciones que han estado durante toda la jornada. Hemos estado a punto de conocer el acuerdo en varias oportunidades, sin embargo, algo está pasando que lo retrasa. Estamos desplegados allí en el Congreso junto a Ignacia Jiménez y Constanza Santamaría. Partimos contigo, Constanza. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Iván. Nos habían dicho que entre 8:30 y 9 de la noche estaría listo el anuncio finalmente del acuerdo constituyente que permitiría el inicio de este segundo proceso constituyente después de que el primer texto, recordemos, realizado y redactado por la Convención Constituyente fue finalmente rechazado por un 62% el 4 de septiembre pasado. Después de 98 días de negociaciones intensas, donde se ha estado a punto de llegar a un acuerdo, hoy día sería el momento, el día, la fecha, el 12 de diciembre del año 2022 sería la fecha en que se estaría llegando a un acuerdo entre todas las partes que han participado, ¿cierto?, en esta negociación, un acuerdo que tiene que ser, obviamente, aprobado por el Congreso, por 4/7, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, que según todos los miembros, todos los parlamentarios que han estado aquí en las negociaciones, dicen que los votos estarían para aprobar ese proyecto, y estamos esperando básicamente que se redacte, que termine de redactarse el acuerdo para que sea anunciado en algunos minutos más por el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Tú preguntabas, ¿por qué se está retrasando? Bueno, dicen que lo más importante y en lo que se están tomando tiempo es en redactar el detalle de cómo, por ejemplo, van a participar los expertos en este nuevo órgano constituyente. ¿Qué sabemos ya de seguro? Podemos anunciarlo, Iván, que va a estar en ese acuerdo, y en lo que no hay duda que hay acuerdo hoy día es que será un órgano constituyente de 50 miembros electos en elecciones que podrían ser lo más probables en abril próximo. 50 miembros electos que serían elegidos con el mismo sistema electoral del Senado, de la Cámara Alta. A esto se agrega un grupo de expertos que serían 24 expertos, 12 escogidos por la Cámara de Diputados, otros 12 por el Senado. ¿Cuál sería el rol de estos expertos? Sería un rol de acompañamiento. Los expertos no formarían parte del órgano redactor de la Constitución, sino que harían tendrían un rol de hacer un anteproyecto, una especie de base inicial, de borrador inicial, previo a que empiece a trabajar el órgano constituyente, y que este órgano constituyente lo usaría de base, de marco, para empezar a trabajar el nuevo proyecto constitucional. Si este anteproyecto es vinculante o no, en general nos han dicho a nosotros que no va a ser vinculante, pero los expertos también podrían recurrir al árbitro. ¿Se acuerdan, Iván, que esto fue acordado hace mucho rato ya? Fue de los primeros acuerdos a que se llegó, que va a haber un árbitro al que se puede recurrir, y que el Consejo de Expertos, o sea, los expertos van a poder recurrir a ese árbitro en caso de que ellos consideren que el órgano constituyente no está respetando las 12 bases constitucionales, en las que sí hubo acuerdo también hace algunas semanas. Y este anteproyecto supuestamente debiera reflejar esas 12 bases constitucionales. Por lo tanto, ahí podría ser la forma en que los expertos pudieran tener de alguna manera un derecho a veto. También, solo para terminar, Iván, en la explicación del rol de los expertos, en la parte de la armonización, que es la parte final, los expertos ahí sí tendrían, no le llaman derecho a veto, pero sí tendrían algo que decir. Ellos podrían hacer cambios al proyecto redactado por el Consejo, por estos 50 miembros, pero sería por votación, por ejemplo, por un quórum de 3/5. Ya, ahí empiezan al tiro las dudas, y probablemente eso es lo que ha demorado, por supuesto, Constanza, como tú nos has ido contando, al igual que Ignacia durante la jornada, en que se ha demorado esto. Porque si este trabajo, este anteproyecto que presentan los expertos no es vinculante, no hay ninguna obligatoriedad para luego los 50 miembros de esta nueva asamblea o el nombre definitivo que se le dé
tengan que respetar ese acuerdo. O sea, ese texto podrían solamente tener los 12 puntos base del acuerdo, más no el texto propuesto como anteproyecto, ¿no? Claro, pero ahí eso es lo que yo te explicaba, que si bien todos dicen que el anteproyecto no es vinculante, o sea, uno podría imaginarse esa situación que tú estás diciendo, que los 50 miembros del órgano constituyente leyeran el anteproyecto y lo dejaran guardado, digamos, y no hicieran nada con él. Bueno, para evitar eso, precisamente, supuestamente este anteproyecto va a tomar estas 12 bases constitucionales sobre las que existió este acuerdo, fue la primera parte que se acordó entre el grupo negociador. Entonces, si es que en caso de que este órgano no esté respetando esas 12 bases constitucionales que serían parte del anteproyecto, los expertos sí pueden recurrir al árbitro para que zanje esa diferencia. ¿Se entiende? Entonces, si bien el anteproyecto no es vinculante, sí tendrían una fórmula los expertos de una instancia donde presentar sus alegatos, digamos, y donde hacer presente su visión en caso de que ellos consideren que el órgano constituyente se está alejando de esas 12 bases que estarían contempladas y contenidas en este anteproyecto. Lo mismo con la parte de la armonización. Una vez que el proyecto esté redactado por estos 50 miembros elegidos, y hay que decirlo, lo vamos a hablar más adelante, más los escaños reservados, porque van a ser escaños extra, no parte de esos 50 miembros elegidos. Bueno, una vez que ellos ya hayan redactado el texto, viene la parte de la armonización, y ahí los expertos sí pueden hacer cambios, pero va a ser sometido a votación. Y si hay desacuerdo, en esa instancia podría haber una especie de comisión mixta, otra instancia donde tendrían que participar tanto los miembros electos como los expertos. Todos esos son los detalles que se están redactando en este minuto para poder finalmente anunciar el acuerdo constituyente, Iván. Ya, hay que tener algo de paciencia porque esto va a pasar en los próximos instantes, Constanza, y de hecho en otra de nuestras unidades móviles está Ignacia Jiménez, ha estado durante todo este proceso acompañando, por supuesto, las negociaciones. Ignacia, primero preguntarte, ¿qué es lo que sabemos? ¿En qué están ahora precisamente? Porque ustedes hablaban con los parlamentarios que estaban en la redacción, yo también hablaba con algunos de ellos y nos decían, estamos redactando ahora. ¿Qué es lo que tú sabes, Ignacia? Estamos afinando detalles y falta poco, decía uno hace algunos momentos atrás. Y son esos detalles que hablaba recién Connie del tema de cómo va a trabajar los expertos en este proceso, los que justamente se estarían afinando, porque tiene que quedar todo muy claro. Recordemos que el gran nudo de este proceso era justamente el rol de los expertos, cómo iban a elegirse, cómo iban a trabajar, cuándo iban a intervenir, y todo eso es lo que tienen que clarificar. Los detalles, eso sí, ya llevan varias horas afinándolos, cerca de 2 horas y media, 3 me atrevería a decir yo, y por eso mismo se ha ido aplazando la hora para hacer ya el anuncio de este acuerdo. Hace algunos momentos atrás ya vino personal del Senado a ver si es que se podía mover al menos una parte de los equipos o acercar una parte de los equipos a donde sería el lugar del anuncio de la fotografía final de este acuerdo, que sería en un sector cercano a la biblioteca del Congreso acá en Santiago. Pero la verdad es que eso también puede cambiar porque se están analizando distintos escenarios. Habían varias opciones sobre la mesa para hacer finalmente este anuncio oficial, pero son los detalles, no solamente de dónde va a ser el anuncio, sino también de la redacción de ese texto, lo que ha demorado el anuncio al final de cuentas, el anuncio oficial de este acuerdo, que sabemos ya ha tenido varios días donde estuvo cerca de ser acuerdo, pero ya hoy día sí que sí, no les queda otra opción y se alcanza al final el detalle que describía recién Connie de este órgano de 50 expertos y de 24, de 50 personas electas y de 24 expertos. Bueno, precisamente, y es lo que han dicho varios, mientras no esté rubricado, mientras uno no vea la firma, esto todavía no está sellado, así que ustedes saben que en los detalles están las grandes diferencias. Constanza, Ignacia, vamos a hacer nosotros una muy pequeña pausa. Al regreso estamos desmenuzando, por supuesto, lo que se sabe hasta el momento, las declaraciones que ha habido y eventualmente ya con la comunicación formal de este acuerdo para habilitar un segundo proceso constituyente. Estamos de regreso de inmediato. Usted en su casa, espérenos. ...24 horas Central.
ahora. Bien, pues de regreso, por supuesto, con las noticias y de regreso con la expectación que hay en el ex Congreso Nacional, porque estamos a minutos de que se dé a conocer ya formalmente este nuevo acuerdo constitucional. Ignacia Jiménez y Constanza Santamaría han estado durante toda la jornada. Constanza, tú nos decías que los puntos que complicaban probablemente la redacción final tenían que ver con el rol que van a tener los expertos y este anteproyecto que va a ser presentado, cuánta importancia ha de tener para los 50 miembros que tendrían que ser electos. Es eso, estoy contigo. Exactamente, eso es una de las discusiones. De hecho, cuando uno le pregunta al sector oficialista, ¿cierto? A los parlamentarios del Frente Amplio, del PPD, que están aquí en las negociaciones, si los expertos van a tener poder de veto, te dicen que no. Pero efectivamente, cuando uno ya enfoca un poquito más en ese punto, se da cuenta que sí pueden hacer cambios al texto final que se ha redactado por este órgano de 50 personas electas. Por lo tanto, claro, no le quieren llamar veto, pero efectivamente los expertos, si es que ese texto redactado por los 50 miembros electos, 100% electos, ¿cierto? No está de acuerdo al anteproyecto, que de nuevo se va a anclar en las 12 bases constitucionales. Los expertos sí pueden levantar la mano, digamos, y pueden rechazarlo, vetarlo, hacer cambios. Bueno, no sé cuál va a ser el nombre que le van a poner en la redacción del acuerdo, pero efectivamente los expertos tienen algo que decir. Lo que pasa que es por votación. Tienen que juntar, por lo que ha trascendido, un quórum de 3/5 para poder oponerse o hacer cambios al proyecto que sea elaborado por este órgano 100% electo. Entonces, es en esa parte, el cómo quede esa parte redactada, para que no se preste a diferentes interpretaciones, Iván, porque eso sería evidentemente un problema. Cuando uno, en cambio, habla con el sector de Chile Vamos, sí hablan de veto, de poder de veto de los expertos. Entonces, claro, le pueden poner, yo no sé cuál va a ser el nombre que va a quedar en el acuerdo, pero probablemente va a ser un rol, ¿cierto?, que deje contentos a ambos sectores, y esa es la parte más complicada. Pero ya hay algunas cosas que sí están claras, y entiendo que tenemos una gráfica, Iván, donde podemos mostrar cómo debiera estar quedando este acuerdo. Primero con un órgano 100% electo, que es el órgano de los 50 miembros electos con el mismo sistema electoral del Senado, ¿cierto? Esto en base a circunscripciones y representación regional. Así se debieran elegir a 50 miembros que debieran ser electos en el mes de abril, en una elección del mes de abril. Se habla del 17 de abril, pero bueno, no hay una fecha confirmada, pero sí el mes de abril. Bueno, antes de eso, hay un grupo de expertos, que son 24, que son 12 elegidos por la Cámara de Diputados, los otros 12 por el Senado. Esos 24 expertos debieran empezar a trabajar antes de que se constituya el órgano 100% electo. Debieran ser elegidos ellos por el Congreso en enero, por ejemplo, para que empiecen a trabajar ya en un anteproyecto, en una especie de borrador que se tiene que basar en las 12 bases constitucionales que se acordaron, ¿cierto?, ya hace varias semanas. Ese anteproyecto va a ser la base, el marco, el borrador, no sé cuál va a ser el nombre que van a usar, pero ese anteproyecto va a ser el punto de partida para ese órgano 100% electo de 50 miembros que va a redactar un nuevo proyecto constitucional. Y ahí entonces es donde termina esa primera parte del rol de los expertos. Ahora, al final de supuestamente 5 meses de trabajo de este órgano 100% electo, ese texto va a la armonización, y es ahí donde nuevamente entran a trabajar los expertos y donde podrían entonces vetarlo, cambiarlo, y oponerse, etcétera, por un quórum de 3/5. Bueno, pero lo que sabemos es que el acuerdo marco está, que ahora están redactando precisamente estos detalles para que no queden a interpretación. Y tipo más o menos 6:30 de la tarde tuvimos ya la confirmación por parte del expresidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, de que había acuerdo. Escuchemos. A las 7 de la tarde se están afinando los detalles, la redacción, y esperamos el humo blanco ya para tranquilidad. ¿Hay acuerdo? ¿Hay acuerdo? ¿Se está redactando ya sí el documento? Sí, se está trabajando en una redacción, viendo los detalles, y esperamos que ahí sí podamos anunciar en un ratito más que hay acuerdo. No puedo adelantar nada,
Lo que sí les aseguro es que va a ser un buen proceso para Chile y que nos va a llevar, espero, al final del camino a una buena y nueva constitución. Cuando tengamos que hacer un anuncio lo vamos a hacer. ¿Están muy cerca? ¿Están redactándolo ya? Estamos avanzando. Pero va a ser hoy día, senador. Estamos Presidente. avanzando, cuando tengamos que hacer un anuncio lo vamos a hacer. Bueno, ahí escuchábamos entonces al presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, que ya pasadas las 6 de la tarde nos anunciaban que había acuerdo. Desde entonces estamos en el proceso de redacción y aquí ya están anunciando algo. Ignacia Jiménez, ¿tú tienes algún dato acerca de cómo va a ser ese anuncio? Sí, están dando los detalles de cómo va a ser la ceremonia del anuncio de este acuerdo, pero no alcanzamos a escuchar porque se ingresaron hasta el interior del salón de lecturas, que es donde está ubicada todo este tiempo la prensa, pero entiendo que ya están dando acceso a algunos medios de comunicación hacia la biblioteca del Congreso Nacional, que era el lugar que habíamos dicho que era donde se va a hacer este anuncio finalmente. De hecho, el documento, como dato, lo terminaron de redactar hace tan solo 5 minutos. Un documento que ya tiene título, Acuerdo por Chile. Así se llamaría el documento que da cuenta de este acuerdo que tardó 98 días en redactarse desde aquel lunes cuando el presidente de la República hizo la convocatoria a los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados para iniciar estas conversaciones que inician el 7 de septiembre, si no me equivoco, en Valparaíso, el puntapié inicial ya de las conversaciones como tal para terminar en el día de hoy, en el día del Acuerdo por Chile. Así se llamaría este documento que estamos esperando que ya sea anunciado de forma oficial. De hecho, ya los equipos de los otros medios de comunicación se están instalando en lo que es en el pasillo del Senado que da justamente hacia la biblioteca. Y si nuestro camarógrafo puede mostrarles lo que está pasando en este momento, voy a correr yo un segundo porque se están trasladando las banderas del Senado hacia justamente lo que es la biblioteca. Se trasladó ya la bandera del Senado y la Cámara de Diputados hasta lo que es la biblioteca y ahora se está dando el paso ya a los distintos equipos de prensa y vamos ahora sí a trasladarnos hasta allá, hasta lo que es Ignacia, la biblioteca para que ustedes puedan tener acceso en directo, Iván, a lo que va a ser el anuncio de este acuerdo. ¿Te parece Ignacia, si nos desplazamos? Eso te iba a decir, por favor, desplácense ustedes mientras, vaya con toda tranquilidad. Nosotros estamos ahora, naturalmente, a la espera. Va Constanza, vas tú, Ignacia, y por supuesto, vayan ahora. Nosotros estamos a la espera. Lo que se sabe hasta el momento, entonces, el texto que ya está firmado, eso es importante, ya está firmado, tiene un nombre. Y el nombre es el Acuerdo por Chile. Se demoró 98 días en llegar a este acuerdo la clase política chilena. Hay sectores, hay que decirlo, para que después usted también tenga en consideración lo que va a ocurrir durante el proceso de votación, que no están presentes al momento de firmarse este acuerdo. ¿Qué sectores son los que se han restado de este proceso? Republicanos ha señalado que de hecho nuestro país no requiere una nueva constitución y rechazan, por supuesto, todo este camino para habilitar. También el Partido de la Gente se ha restado de esta participación. Sería un consejo constituyente con 50 miembros electos, con 24 expertos quienes van a redactar un anteproyecto en una jornada que ha sido especialmente maratónica. Los detalles los vemos en el siguiente informe. Hay acuerdo. Pasada las 6 de la tarde terminó el misterio. Se acabó la incertidumbre por una frase que desde septiembre varios querían escuchar. Hay acuerdo, aseguró el diputado Soto, confirmando tras 96 días de negociaciones que éstas habían llegado a buen puerto. Una jornada intensa que comenzó con un inusitado optimismo. Tenemos posibilidades de avanzar. Soy de aquellos que son optimistas. Y lo peor que pueden haber son recriminaciones. Y finalmente se avanzó. Tras frenéticas negociaciones de varias semanas, se logró la fórmula para redactar una nueva constitución. El nudo principal que durante este lunes se logró desatar, el llamado mecanismo. Atrás quedaron las antagónicas propuestas para finalmente acordar una fórmula ya barajada en jornadas anteriores.
El órgano redactor, que se llamará Consejo Constitucional, será 100% electo y tendrá 50 integrantes. A él se sumarán 24 expertos, 12 elegidos por la Cámara de Diputados y 12 por el Senado, que tendrán la tarea de elaborar un anteproyecto, el que será la base para que los miembros electos generen la propuesta de nueva Constitución. Creo que si podemos decirle a la ciudadanía hoy día que va a ser protagonista, si podemos decirle a la ciudadanía que va a poder elegir a sus representantes para redactar una nueva Constitución, esta es una buena noticia. Con la imagen que tenemos el día de hoy, es una imagen que ha logrado, por supuesto, conducir institucionalmente el resultado del 4 de septiembre y de esa forma tener un camino que, por supuesto, también tiene que ser legislado, tiene que ser tramitado en la Cámara de Diputados y el Senado. Estamos tratando de ajustar todos los tiempos para que este proceso, como lo dijimos desde el principio, ojalá esté finalizado en diciembre del próximo año y obviamente eso significa ojalá poder estar en un proceso eleccionario. El rol de los expertos ahora estará en la mira. Quienes serán definidos como tales es una de las preguntas que desde temprano provocaba reparos en varios negociadores. Desde La Moneda incluso surgían declaraciones. Sería un error pensar que las y los expertos podrían hacer magia o podrían delegar, ¿cierto? Más bien reemplazar lo que le corresponde determinar a la ciudadanía. Creer que eso va a ser la bala de plata o va a dar la solución mágica al problema constitucional es un error. El oficialismo fiel a su idea de un órgano 100% electo y la oposición más apegada a la opción del órgano mixto. El resultado tiene elementos que deja conforme a ambos sectores. Desde ese punto de vista, bienvenidos los acuerdos. Aquí lo importante es construir un texto que nos tenga a todos relativamente conforme y que nos permita construir el Chile de este siglo, ojalá por los próximos 50, 60 años. Que nos comprometimos con el país a rechazar un mal texto de nueva Constitución, no para quedarnos con la Constitución actual, sino que para tener una nueva y buena Constitución para Chile a través de un mecanismo democrático, paritario, participativo. El trabajo de este órgano no debiese superar los 6 meses y en caso que el Consejo de Expertos no apruebe el texto elaborado, se formará una comisión mixta para volver a revisarlo. Ya, ahí ha sido un resumen de lo que ha significado esta jornada extensa. Nuestros equipos están desplegados en el ex Congreso Nacional, en la sede capitalina del Congreso. Usted ya ve que está puesta el micrófono, listo, por supuesto, apuntando a la escalinata que da la Biblioteca Constanza. Esto es ya inminente, como está firmado y como tiene nombre y como efectivamente ya hay un acuerdo, se daría a conocer en los próximos instantes. ¿Quién sería la persona encargada de dar a conocer este acuerdo? ¿El presidente del Senado? ¿El presidente de la Cámara? Mira, ¿ambos? ¿En qué orden? La información que tenemos hasta el momento es que es el presidente del Senado con el presidente de la Cámara de Diputados los que den a conocer los que bajarán por esa escalinata y den a conocer el acuerdo. Ahora, también se ha planteado que bajen junto a ellos todos los sectores, ustedes tengan una representación, los sectores que han estado negociando durante todo el día en la mesa negociadora. Pero lo que sí sabemos que debiéramos ver bajar por la escalinata que da a la Biblioteca del Congreso al presidente del Senado y al presidente de la Cámara de Diputados. Aquí hay expectativa total, están todos los medios, muchas cámaras, hay periodistas, reporteros, gráficos, cámaras, de todo, tratando de ubicarse todos para tener el mejor ángulo para poder recibir, ¿cierto?, tener la primera imagen del anuncio de este acuerdo que sin duda va a ser un acuerdo histórico. Nos han dado una serie de instrucciones que por supuesto que no se han cumplido, como por ejemplo que al principio nos dijeron que no mostráramos la escalinata hasta que no bajaran el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados, pero obviamente era imposible. Les dijimos, sí, tenemos que mostrar lo que está pasando en este minuto, que son los segundos previos a este anuncio. Ahora, hay un solo micrófono. Eso indica que por lo menos va a haber un vocero inicial y después un segundo vocero, que puede ser primero el presidente del Senado y después el presidente de la Cámara de Diputados, pero hay un solo micrófono. Eso nos indicaría, Iván, la fórmula en cómo se va a anunciar este acuerdo, que sabemos que ya está redactado y que debieran bajar en los próximos minutos. Son las 9:06, nos habían dicho al lado. Ya, mira,
Te cuento una cosa, Iván. Sí, claro. Hay un papelito en el suelo, no sé si alcanzan a verlo, ahí en la base de la escalinata, en el inicio de la escalinata. Ahí está. Hay dos papelitos en el suelo. Sí. Uno dice Vlado Mirosevic, el presidente de la Cámara, y otro dice Álvaro Elizalde. Ya, está. Y Álvaro Elizalde, el otro, presidente del Senado. Ya, está claro. Sí, además, Por lo tanto, están perdón, contemplados aquí los dos. Constanza, claro, es que además es el pues. poder que está constituido hoy día son ellos, entonces efectivamente tiene que haber allí, y por orden de prelación tiene que ser además el presidente del Senado quien hable en primera instancia y el presidente de la Cámara luego. Ahora, la gente de la casa dirá, bueno, ¿y esto qué relevancia tiene? Bueno, todo comunica, ¿no? Mientras esto ocurre, y además ahí vemos que hay más, Constanza, vemos que hay más papelitos puestos en la escalera, en la grada superior, con lo cual uno entendería que van a estar también probablemente quienes han encabezado, no sé si los presidentes de bancada necesariamente o quienes han sido los encargados. Recordemos que mientras ustedes estaban durante la tarde en la transmisión, apareció por ejemplo el diputado Undurraga, que fue parte de las conversaciones en etapas anteriores, apareció también el senador Walker, probablemente también van a estar allí en función de los colectivos que han estado presentes. No sé, y tú nos cuentas, o Ignacia si tienen el dato, Amarillos por Chile, toda vez que es un partido recién en formación y que ha tenido también un rol en esta negociación, el cual ha sido bastante criticado porque en algún momento se consideró que estaban torpedeando los acuerdos, ¿estarán presentes? ¿Estuvieron durante la jornada en estas negociaciones o solo como estas apariciones que hicieron el fin de semana a modo de consulta? No. Estuvieron en las negociaciones. Sarko Luksic fue el representante de Amarillos por Chile que entró y salió durante la tarde y que nos dijo también cuando le hicimos la pregunta que Amarillos estaba de acuerdo con lo que se estaba acordando en el tercer piso. Así es que uno debiera pensar que ellos también van a ser, además de firmantes del acuerdo, debieran estar presentes en este anuncio. Ahora, me pregunto yo en qué calidad, porque efectivamente ellos no son un partido político. Sí. No han ganado elección alguna todavía. Partieron siendo un grupo ciudadano que de alguna manera estaba intentando poner una voz de alerta sobre lo que estaba ocurriendo en el proceso anterior y terminan teniendo un rol, no sé si gravitante, pero al menos relevante, ¿no?, en esta última etapa de este segundo acuerdo constitucional. Claro, y eso es lo que se ha cuestionado por alguno, ha sido cuestionado, pero los mismos representantes de Chile Vamos han dicho que ellos les han dado el espacio de alguna manera a Amarillos por Chile para poder participar en esta instancia de negociaciones. Amarillos por Chile ha negado lo que se le acusó el viernes pasado, que fueron los responsables de haber trancado la pelota, podríamos decirlo así, de un acuerdo que estaba a punto de ver la luz y que finalmente se truncó, ¿cierto? Y terminó en nada el viernes. Y hay algunos en el oficialismo que responsabilizaron a Amarillos por Chile. Bueno, Amarillos por Chile ha dicho que no fueron ellos, que ellos son acuerdistas, que están por un acuerdo. Y hoy día Sarko Luksic dijo que estaban a favor de lo que se estaba acordando en el tercer piso y él formaba parte de esta reunión. Hay movimiento, no todavía del presidente de la Cámara ni el presidente del Senado, pero hay, digamos, asesores que están bajando, ¿cierto?, por la escalinata, están probando audio también, se ha probado el micrófono para que todo salga perfecto y podemos confirmar que al lado derecho... A ver, si estamos mirando la pantalla, claro, al lado derecho de la escalera, si uno está mirando la escalera de frente, va a estar el presidente de la Cámara de Diputados y al lado izquierdo va a estar el presidente del Senado. Así están establecidos los papelitos blancos en el suelo. Sí, parece que va a producirse este anuncio en los instantes próximos. Vemos que ahí hay algún grado de movimientos, pero de todas maneras, es que tenemos aquí dos informaciones, Constanza, porque por interno me están comentando que efectivamente faltaría todavía más o menos 15 a 20 minutos para que pudieran tener listo el documento. Claro, nosotros decíamos ya tiene nombre el documento, ya tiene las firmas, pero probablemente, tú sabes que en los detalles a veces se producen las grandes disputas, las grandes diferencias, y mientras, lo dijimos en algún momento de la tarde, mientras esto no esté firmado y presentado a la opinión pública, acuerdo no hay. Es inminente, estar en la redacción, está casi listo, pero el casi hace la diferencia. Dicen
más o menos 15 minutos para que esto ya se pudiera comunicar. No sé si Ignacia, que está ahí también contigo, o tú misma tiene alguna información distinta de aquello, o esto realmente es inminente, porque vemos que hay incluso movimientos de los equipos de prensa del propio Congreso, ¿no?, que han salido de alguna manera también a reflejar esto, ¿no?, la expectativa periodística, la cantidad de cámaras y periodistas que están desplegados a la espera de esta comunicación. Bueno, lo que yo te puedo decir es que en el minuto en que empezamos este contacto, nos dijeron que todavía faltaban 20 minutos. Pero ya yo creo que con un cálculo rápido eso han pasado por lo menos 15, ¿o no? Por lo tanto, esto debiera estar por ocurrir y a juzgar por el movimiento, la gente, el nerviosismo, efectivamente... Yo creo que en cualquier minuto vamos a ver aparecer a los presidentes del Congreso, ¿cierto? Al presidente de la Cámara de Diputados y al presidente del Senado. Claro, uno no se imagina en qué están, pero puede ser, Iván, por ejemplo, como Ignacia nos decía que ya estaba redactado, estaba lista la redacción, pero puede ser que estén en los detalles de cómo van a anunciarlo, de cómo va a ser el anuncio. De, por ejemplo, una de las discusiones que había hace algunos minutos era si solo hablaba el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados y el resto no hablaba. Si había declaraciones o no si había declaraciones, si habían preguntas o no habían preguntas. Puede ser que estén poniéndose de acuerdo en toda esa parte, que es la puesta en escena, y que no es menor en un acuerdo histórico como este. Bueno, sí, porque además recordemos que lo que tiene que ocurrir ahora, Constanza, es que se dé a conocer un acuerdo que sea lo más preciso posible para que no haya posibilidad de interpretación que después pueda generar algún tipo de inconveniente. Mira, falta todavía algunos minutos con aquello. Te propongo que sigamos en contacto, por supuesto, porque aparentemente estaría... Por supuesto. ¿Hay novedades ahora? A ver. No, me parece que todavía está allí esto en espera. Mira, vamos a estar con ustedes, por supuesto, desplegados, atentos en cuanto tú nos digas esto está ocurriendo, están bajando. Vamos de inmediato con ustedes y mientras vamos a revisar otras informaciones que están ocurriendo durante esta jornada. Estamos contigo en cualquier momento, Constanza. Eso está a punto de ocurrir y se lo vamos a contar apenas esté sucediendo. Déjeme contarle ahora otras informaciones. Durante la jornada de la tarde, lamentablemente, una persona falleció debido a las lesiones que sufrió durante el incendio forestal que todavía está activo en Melipilla. Fíjese que son cerca de 40 casas las que habrían sido arrasadas por el fuego y el municipio habilitó un albergue para los damnificados. Pasaron la noche en vela. El temor a que las llamas se reactivaran durante la madrugada fue permanente. En 24 horas, el incendio forestal que afecta a Melipilla consumió alrededor de 600 hectáreas y dejó a 2 personas con lesiones de gravedad. Tenemos 4 personas lesionadas, lamentablemente civiles, 2 con quemaduras graves que fueron trasladadas por la unidad del SAMU a Melipilla. Posteriormente, los pacientes fueron trasladados a la exposta central. Uno de ellos se mantiene estable en la UTI, mientras que el otro sufrió quemaduras en el 75% de su cuerpo y falleció en horas de la tarde. El fuego se propagó en pocos minutos en la tarde de este domingo. Según estimaciones preliminares, cerca de 40 casas resultaron con daños producto del fuego. Esta era una iglesia, allá estaba mi casa, y por salvarla de mi hija ahí arriba, me le quemó la mía. Guillermo perdió su casa en cosa de segundos en el sector de Popeta. Nos cuenta que además sufre de artrosis en su columna y que a pesar de su condición intentó por todos los medios contener el avance del fuego. Esto fue cosa de 2 minutos, 3 minutos más no fue. Como venía por el otro lado del camino y de un momento pasa para este otro lado y llegó de repente, de repente y de un viaje todo. Varias casas en el sector resultaron con pérdida total. Para Víctor, sus padres no la cuentan 2 veces. Había mucho humo, mucho humo. Ellos no pensaban que iba a terminar en esto. De hecho, mi madre no quería salir de la casa. Mi padre tampoco. Un vecino lo empezó a alertar, quebró un ventanal. Gracias al providencial aviso de un vecino, el matrimonio se da cuenta que las llamas envolvían su vivienda. Salió mi madre y mi padre se regresó a buscar a la mascota que todavía no la encontramos, una perrita Diana. Mi padre finalmente logró salir por ese ventanal
lo rompió y saltó ahí aproximadamente 2 metros. Afortunadamente logra salir de la casa, la que finalmente es consumida en su totalidad. Lo que se hacía era un chorrito de agua insignificante, todo lo que se pudo hacer no incidió en nada para que fuera mejor o peor el resultado. Se estima que alrededor de 100 personas han resultado damnificadas por el incendio. El municipio habilitó un albergue para quienes no tienen dónde pasar la noche. Son 22 personas las que están en este albergue, cerca de 16 niños y niñas que están en este lugar, junto a los equipos de APS, Atención Primaria de Salud, entregando la contención de primeros auxilios psicológicos. La casa de Betsabé no registró daños, pero las llamas se acercaron a pocos metros de su vivienda. Uno no veía nada. Tú no veías nada, era solamente humo, ya no sabías si cerrar las ventanas de los vehículos cuando arrancaba, ya no sabía. Entonces yo lo único que dije, mi casa se perdió, mi esfuerzo se perdió. Decidió mantenerse toda la noche alerta. Junto a otros vecinos han trabajado incansablemente para detener la posible reactivación de focos del incendio. Estuvimos apagando focos pequeños de acá al frente, de acá atrás, y lo apagamos un poco y cuando ya voy caminando nos damos vuelta y ya eso ya estaba todo prendido nuevamente. El incendio sigue activo y todavía no se considera un siniestro controlado. El trabajo de bomberos y CONAF se ha concentrado en delimitar un perímetro de contención de las llamas. Vamos a realizar labores de trabajo en puntos calientes en la parte forestal, como también en las viviendas que aún están en los escombros, digamos, para generar obviamente esa sensación de seguridad que la gente necesita tanto. Nosotros hacemos un llamado a que las personas se mantengan fuera de la parte que está afectando este incendio y podamos dar buenas noticias para mañana. Las clases en escuelas y jardines infantiles de los sectores de Popeta y Mandinga seguirán suspendidas este martes, mientras que funcionarios de la municipalidad y equipos de emergencia trabajan en un catastro definitivo para conocer en detalle los daños que ha dejado este incendio. Ahora. Claro, el balance ha sido duro, ¿no? Una persona fallecida, 40 casas destruidas, clases suspendidas, en fin. Y más encima la ruta 78 durante un tramo bastante largo, interrumpido el tránsito. Soledad Rodríguez con nosotros nos cuenta qué pasa a esta hora de la noche. Soledad, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola Iván, ha sido una jornada intensa aquí en la provincia de Melipilla en el marco de los incendios forestales que afectan a este sector y que mantienen la alerta roja en la comuna de Melipilla. A estas horas los incendios están siendo controlados por personal de bomberos, pero las altas temperaturas y la baja humedad son un factor de riesgo para nuevos focos. Durante la tarde se registró un nuevo incendio a la altura del kilómetro 49 en la ruta 78 cerca del Paico. Se realizó un corte total del tránsito en ambos sentidos durante casi una hora debido a la mala visibilidad, pero luego se habilitó una pista en dirección hacia la costa y ambas pistas habilitadas en dirección hacia Santiago. Recordemos que esta ruta une el puerto San Antonio con Santiago, por lo tanto es una autopista bastante movida y eso imposibilitó el paso de personas que se movilizaban hacia la costa y de camiones también que transportaban carga hacia Santiago, por lo que se generó bastante congestión vehicular, pero a estas horas el tránsito ya se encuentra restablecido. Este foco de incendio en la ruta 78 dejó 2 viviendas quemadas, además de una iglesia evangélica. Personal de bomberos llegó aquí al lugar y la situación ya fue controlada. Durante los incendios que se han registrado en la comuna de Melipilla, 3 personas terminaron con heridas. Una de ellas, Eduardo Román, un hombre de 61 años, falleció esta tarde. Una lamentable noticia, es la primera víctima fatal que deja estos incendios. La casa del afectado no fue alcanzada por las llamas, pero el hombre estaba en riesgo vital con alrededor del 70% de su cuerpo quemado, luego de haber rescatado a uno de los vecinos del fuego y había sido trasladado desde Melipilla a la ex posta central. Pasemos a escuchar las declaraciones del Hospital de Urgencia y Asistencia Médica, que nos entregarán mayor información acerca de del estado de salud de estas personas. Ingresó también una paciente de 67 años, femenina, que con diversas partes del cuerpo quemado, aproximadamente un 11% en cara, manos, muslos, pero ella se encuentra estable y fuera de riesgo vital. Además, me gustaría comentarles que se encuentra un tercer paciente en Melipilla aún
con un porcentaje de superficie corporal quemada de un 80% aproximadamente, y en este momento estamos haciendo las gestiones necesarias para traerlo. Una lamentable situación que afecta aquí a las familias de la provincia de Melipilla y que se mantiene la alerta roja aquí en la comuna de Melipilla, por lo que las personas que fueron evacuadas no pueden volver a sus casas. Un llamado a que la gente maneje con precaución y a que sigan las recomendaciones de la ONEMI. Buenas noches, Iván. Sí, Soledad, buenas noches. Antes de despedirnos, el tránsito ya está entonces restablecido y lo que tú nos decías, ahí hay una historia tremenda. Lamentablemente la persona que fallece... fallece por producto de las quemaduras graves que él recibe, y hay un acto muy heroico. No era su casa la que estaba en riesgo, era la casa de un vecino. Y esta persona fue a rescatar a un vecino y lamentablemente pierde la vida. Es la primera víctima fatal de estos incendios forestales en una temporada que va a ser complicada, ¿no? Hoy día las temperaturas en algunos sectores sobrepasaron los 35 grados y naturalmente hay que tener mucha atención con aquello. Soledad, te queremos dar las gracias por este contacto. Cualquier cosa estamos en contacto. Buenas noches. Bueno, y a propósito de esto, fíjese que hasta 20 años de cárcel arriesga la o las personas que provocaron incendio en el Jardín Botánico de Viña del Mar. Las autoridades aseguran que existen indicios de que este fue un incendio intencional. De hecho, durante este domingo hubo más de 80 incendios en nuestro país. 2 focos simultáneos de fuego provocaron la quema de más de 110 hectáreas del Jardín Botánico en Viña del Mar. Las autoridades aseguraron que se trata de un siniestro intencional, el que afectó a pastizales, matorrales y plantaciones de eucaliptos, además de un ceremonial mapuche. El municipio siempre va a estar disponible a que se generen todas las acciones conducentes a poder perseguir a las personas que han hecho esto, pero ustedes saben que es difícil. El origen de los incendios forestales generalmente siempre son intencionales, pero no podemos descartar nada. Hasta el momento no tenemos esto es producto de investigación a través de la PDI y también del equipo de investigación del Cuerpo Bombero. Desde el Ministerio de Agricultura, cartera a cargo del Jardín Botánico de Viña del Mar y CONAF emplazaron a Fiscalía a que destine mayores recursos en perseguir a los responsables de este tipo de siniestros. Ser mucho más proactivo en evitar la impunidad. Se ha instruido al director que en 30 días tengamos cámaras para determinar quiénes provocan los incendios. Esto vamos a tener que rediseñarlo porque no puede ser que seamos tan vulnerables. Hoy día todo el trabajo que se hizo lo eliminó una persona con un fosforito, ese es el colmo. Todo el trabajo que hay, los 800 millones que fue lo que se gastó, pero después la mantención, todo el personal que trabaja aquí arriba, que se vaya a la punta del cerro por un gallo enfermo en la cabeza no es justo. Durante este domingo hubo en total 81 incendios forestales desde la región de Valparaíso a la Araucanía. Otro foco importante ocurrió en el sector de Colmo, entre Quintero y Quillota, en la quinta región, donde se consumieron más de 140 hectáreas. 5 casas quedaron destruidas completamente por las llamas. Esto aquí fue un verdadero infierno en realidad. Fue complicado. Había que estar en... Fue triste ver cómo en segundos se nos destruía todo. La misiva era esa ayer, salvarnos, y ya lo material, dejarlo, no había que entregarlo simplemente. Otro incendio importante afectó a una escuela rural y galpones en el sector de Romeral, región del Maule. Las condiciones climáticas ha sido lo más perjudicial en este momento para bomberos y para la propagación de este incendio, ya que las rachas de viento son de alta velocidad, lo que facilitó la propagación del incendio. De los casi 1.600 incendios que se han registrado durante este año, el 52% son por negligencia de las personas, un 35% intencionales y otro 12% se encuentra en investigación. El 99% de los incendios forestales en nuestro país son de generación antrópica, por lo tanto, sin el concurso de otros servicios públicos, de otras áreas y de las personas, básicamente, esta situación de los incendios forestales va a seguir en aumento. Aquellos que sean culpables de provocar incendios se exponen a una pena que va desde los 5 años y un día a los 20 años de cárcel. Durante este 2022 hubo un 40% más de hectáreas quemadas que el año anterior. Las personas pueden denunciar estos siniestros al número de CONAF 130.
Bueno, ante estos episodios de altas temperaturas, ¿qué bebemos y qué comemos también importa y mucho? ¿Cuáles son los alimentos y bebidas adecuados para mantenernos frescos e hidratados? Mire. Primera vez que hace un calor tan insoportable, de verdad. ¿Cómo lo lleva? Bañándome y con mucho protector solar. 37 grados ayer. Más fuerte ayer. Harta agüita. Y tal como se dijo, el termómetro este fin de semana subió hasta alcanzar la temperatura más alta de todo el 2022. Se registraron temperaturas que incluso llegaron hasta los 37 grados en algunas localidades de la quinta región. La niña está haciendo de las suyas, fenómeno meteorológico de condición seca y cálida que seguirá los próximos días. ¿Esta botella es por el calor? Sí, pues por el calor. Igual, pero preparadísimo. Claro que está fuerte la calor igual. Deshidratarnos puede causar malestares y otras afectaciones a la salud, por eso hay que evitarlo. La idea es siempre mandar con una botellita, los que estamos en oficina, ponerse recordatorios. Tenemos que evitar llegar a la sensación de sed. La sensación de sed es un mecanismo de alerta. Ya hemos perdido el 10% de nuestro volumen corporal medio cuando nos da sed. Y por eso hay que prestar una especial atención a las personas mayores. Cuando vamos envejeciendo, una de las señales de envejecimiento del cuerpo es que la sensación de sed no existe. Un adulto mayor es muy fácil que se deshidrate, sobre todo en este calor. Nosotros tenemos que ofrecerle el líquido. ¿Cuánto líquido ofrecer? Más o menos el que yo estoy tomando. Es el bebestible más recomendado, pero no necesariamente el preferido. Ojo si piensa reemplazarlo. Ojo sí que hay ciertos bebestibles, el mate, el té, el café y el cacao, que son deshidratantes. ¿Esto qué quiere decir? Que aumentan la micción, aumentan las ganas de orinar, por ende orino más y me deshidrato más. Entonces tiene que haber siempre un equilibrio. La idea es siempre hidratarnos a base de agua. Mantenernos hidratados es importante, pero ¿se ha fijado en lo que come? ¿Qué llevan ahí? Donitas. ¿Y qué llevan ahí? ¿Nos pueden contar? Papas fritas y empanadas. La idea es favorecer el consumo de productos frescos, heladitos sacados del refri, que sean atractivos al consumo y nos refresquen. Los expertos recomiendan optar por frutas y verduras, mejores reguladores de temperatura. La sandía, el melón, todas las frutas tienen un alto porcentaje de agua y estamos en la época donde hay más. Con las verduras pasa lo mismo, la idea es siempre preferirlas en las preparaciones más frescas. Sé que es muy común de la época los porotos granados, la carbonada, la cazuela, pero son productos muy calientes que además nos hacen sentir aún más lánguidos durante el día. Si va a transitar en auto, la temperatura en su interior puede superar los 50 grados. Por eso, abrir puertas y ventilar antes de subir es una buena idea para no perder agua de más. La gobernación ya prepara un protocolo para evitar situaciones de riesgo en espacios de trabajo, educación y vida diaria. En el corto plazo vamos a generar un código rojo, pero en el mediano plazo vamos a generar un plan de forestación que nos ayude a neutralizar el efecto del calor en las zonas o las islas de calor en los sectores más vulnerables de la ciudad. ¿Bloqueador te pusiste hoy? No. ¿Se estaban justo poniendo bloqueador? Sí, lo estamos justo echando bloqueador. ¿Cómo lo han sentido hasta ahora? Bastante caluroso. ¿De dónde son? De la tercera región. Es diferente el calor. Otra cosa son los rayos UV. No olvide el protector. La radiación y las altas temperaturas nos acompañarán varios días más. Posiblemente tengamos temperaturas que van a estar entre los 32 y los 34 grados concentrados entre los valles de la región de Coquimbo y la región del Maule. Por eso a poner en práctica todas estas recomendaciones que le ayudarán a enfrentar mejor y de forma más saludable el calor. Ya, usted lo ve ahí, diciembre histórico, temperaturas altas que van a acompañarnos hasta el día viernes inclusive. Hay quienes sostienen que esta es una de las peores olas de calor en la historia de la capital. Se lo vamos a preguntar a Yael Chepsky, que está junto a nosotros acá. Yael, primero que nada, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, todos estamos viendo acá muy altas temperaturas en gran parte de la zona central. Ayer tuvimos una temperatura alta extrema de 35.7 grados acá en la región metropolitana. La temperatura más alta que se ha llegado en diciembre acá en la capital es de 37,3 grados en diciembre del 2016. Esa temperatura es el récord histórico de Santiago para el mes de diciembre, que fue, recordemos que el verano 2016-2017 fue muy cálido. Los incendios grandes, además. Además, exactamente. Entonces, todavía no ha sido un récord histórico, pero llevamos 10 días de temperatura así alta. Exactamente. Hoy día se cumplen 10 días de esta ola de calor que partió el 3 de diciembre y todavía seguimos con esta ola de calor. Un pequeño resumen. Ola de calor significa que las temperaturas máximas
son más altas del umbral del percentil 90, o sea, temperaturas muy altas, se podría decir. A esta hora, la temperatura es cerca de 27 grados, o sea, a esta hora estamos durmiendo con temperaturas muy altas y se nota en las noches. Espérate, 27 grados hasta ahora, pero ayer había 29 hasta ahora. Entonces, o sea, no hasta ahora, es un poco más temprano, era un poquito antes de las 9 había 29 grados. Bueno, esto es lo que pasó ayer, pues. Sí, ayer tuvimos un día de altas temperaturas extremas en la región metropolitana principalmente. El día sábado se dio estas altas temperaturas en la región de Valparaíso. Acá tenemos entonces los sectores más calurosos que tuvimos el día de ayer. Yo les comentaba que Quinta Normal, que es la estación oficial de Santiago, marcó 35.7 grados. No es récord histórico, pero aún así, temperaturas extremas en la capital. Déjame preguntarlo, cuando nosotros hablamos de estas temperaturas, esto es a la sombra. Siempre las temperaturas que nosotros decimos que son oficiales siempre van a ser a la sombra. Tienen como una protección, se podría decir, para no ser al sol y la sombra. Si el piso es de cemento, la temperatura te va a influenciar. Si el piso es de pasto, también influye. Por eso, las temperaturas, se podría decir que es a la sombra. Esas son temperaturas a la sombra y podemos ver que incluso alcanzamos cerca de 36 grados en Talagante, en Colina, que también son los sectores más cálidos de la región metropolitana. Vamos con la siguiente gráfica para seguir precisamente conociendo más datos de esta ola de calor. Temperatura máxima, zona central. Hoy día. Eso es lo que pasó hoy día. Hoy día recordemos que seguimos con la ola de calor, pero aún así han bajado las temperaturas en comparación con el día de ayer, que fue el pic acá en Santiago. Ya, pero mira lo que es San Felipe. Pero San Felipe, en comparación con los días anteriores, bajó bastante. Ayer casi 41 grados, el día sábado casi 40 grados, hoy día 37. No se llevaron un respiro claramente, pero están empezando a disminuir un poquito las temperaturas prácticamente en gran parte de la zona central. Mañana se mantienen bastante similar. No sé si tenemos la gráfica ya del día de mañana. Veamos. Pero mañana Santiago va a estar bastante cerca de lo que estuvo el día de hoy, entre 32 hasta 33 grados. El miércoles disminuye ligeramente, pero fíjate el jueves, vuelve a aumentar bastante las temperaturas máximas. El jueves esperamos cerca de 34 grados. También vamos a tener altas temperaturas extremas acá en la región metropolitana. Y recordemos que esos 34 grados es en Quinta Normal. Hay otros sectores más cálidos incluso en la región metropolitana, principalmente sectores norte. De repente el poniente también llega a temperaturas muy altas. Ojo acá. ¿Te gusta el calor o te gusta el frío? Sí, no, yo disfruto el calor, pero tampoco soy de los que se dedican a estar horas al sol. O sea, primero no hay tiempo y segundo, efectivamente hay un daño para la salud. Y además que es acumulativo. Sí. Bueno, para los que no son tan amantes del calor, buenas noticias el día viernes y en especial el día sábado, que podríamos tener temperaturas ya bajo los 30 grados. ¿Por qué? Porque ingresa nubosidad de la costa. Aire un poquito más fresco, un poquito más húmedo, va a hacer que baje la temperatura para este día sábado. Quizás parte de la capital va a amanecer con nubes incluso. Rápidamente, obviamente, van a desaparecer y después algo de nubes altas el día sábado. Fíjate, después, el día domingo, vuelven a subir. Esto es un pequeñito inviernito de San Juan, se podría decir. Pero ojo el día jueves, que nuevamente vamos a tener temperaturas extremas acá en la región metropolitana. Ahora, ya vamos a la siguiente gráfica y yo te aprovecho a preguntar. Estamos en diciembre. ¿Esto nos hace prever un verano especialmente caluroso? Porque efectivamente, bueno, uno ve estas temperaturas, están cerca de los récords históricos de la capital, no han batido los récords históricos, pero uno ya siente, ¿no?, los incendios forestales, lo que veíamos recién, desde Coquimbo hasta el Biobío. Tuvimos 10 comunas importantes con alerta roja, cerca de 30 incendios forestales activos. Si bien este invierno llovió más que el anterior, seguimos teniendo escasez hídrica y una mega sequía por 3 años ya. Sí, bueno, el verano, ¿cómo se nos viene, Iván? Nosotros estamos ahora con el fenómeno de la Niña. ¿Eso qué nos da? Lluvias en el altiplano, que también es muy peligroso para el verano, pero además la alta de Bolivia se fortalece y va a hacer que las temperaturas sean también un poquito más altas sobre lo normal para este verano. Así que sí estamos esperando altas temperaturas extremas nuevamente en gran parte del verano, por lo menos. Ya, hay que cuidar a las personas adultos mayores, por supuesto, los que tienen enfermedades de base y las guaguitas. Usted que tiene que cuidar a las guaguitas. Ya el chef, como siempre, muchas gracias. Que estén muy bien, nos vemos. Nos vemos. Ahora. Atención con esto, porque la Fiscalía de Magallanes confirmó que va a formalizar por el cuasi delito de homicidio a 4 oficiales de la Fuerza Aérea de Chile. ¿Por qué? Por la tragedia del Hércules C-130. Usted se recordará, por supuesto, que capotó en el mar de Drake y dejó a 38 víctimas fatales. Camila Vargas tiene los detalles y nos cuenta más de esta resolución judicial. Camila, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola Iván, buenas noches. Así es, tú lo señalabas. Esto es algo que ya se informó durante la tarde de este día lunes y fue precisamente el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, quien dio esta noticia.
Esto se fue tras solicitar una audiencia de formalización al juzgado de garantía de acá de Punta Arenas, la que finalmente fue agendada para el 21 de febrero del año 2023. Hasta ahora sería a eso de las 13 horas y sería una por videoconferencia, ¿verdad? Una formalización, como tú lo señalabas, de 4 oficiales de la Fuerza Aérea. 3 de ellos estarían en servicio activo y uno estaría retirado, que se trataría precisamente del ex general Eduardo Mosqueira, quien habría sido en ese momento del accidente del Hércules C-130, el comandante en jefe de la 4ª Brigada Aérea de la Fuerza Aérea aquí en la región de Magallanes. Para remontar un poco y para que la gente recuerde, esto es un hecho que ocurrió el 9 de diciembre del año 2019. Hace solo unos días ya se habían conmemorado los 3 años. Nosotros habíamos estado conversando precisamente con el fiscal Campos respecto a los avances de la investigación, sin embargo no se había adelantado nada hasta esta jornada. Recordemos que fueron 38 las víctimas fatales, como lo señalabas, Iván. Eran 3 funcionarios del Ejército, un estudiante de la UMAC, 2 trabajadores de Improcer, 30 funcionarios de la FACH y 2 civiles contratados por la Fuerza Aérea. Vamos a escuchar precisamente las declaraciones del fiscal Campos respecto a lo que se informó durante horas de la tarde. Tenemos antecedentes necesarios y suficientes para poder darlos a conocer ante un tribunal de justicia y seguir avanzando en este proceso, respecto del cual, como ya indiqué, hay 3 años de una investigación acuciosa, de requerimientos de información no tan solo nacionales, sino también de carácter internacional, de un sinnúmero de peritajes respecto a los cuales nos permiten dar cuenta de las audiencias que hemos solicitado, como asimismo un trabajo mancomunado que ha efectuado la Policía de Investigaciones de Chile con unas centenares de declaraciones respecto a los cuales creemos que se entiende que podemos dar audiencia de formalización. Esta formalización es el primer paso para lograr que los culpables de este lamentable accidente tengan la sanción, y para ello confío absolutamente en la justicia chilena. Y esperamos que en definitiva se lleguen a determinar a todos los responsables, incluidos las personas del alto mando que tuvieron decisiones o responsabilidad en las muertes que ocurrieron. Ya lo decían los familiares, un paso más en esta investigación que esperan se siga llevando a cabo por el Ministerio Público, y como lo señalaba, ya para el 21 de febrero del año 2023 estaría agendada esta audiencia de formalización contra estos funcionarios, uno de ellos retirado de la Fuerza Aérea, que en ese momento estaban aquí en la región de Magallanes. Sí, Camila, destacar por supuesto el trabajo de la Fiscalía, que ha sido muy acucioso para ir juntando las pruebas que permitan esta formalización, y también de la familia de las víctimas. Recordemos que ha habido un trabajo de la familia de las víctimas de mantener este caso, por supuesto. A nosotros nos tocó conocer, aparte de esta tripulación, en unos ejercicios militares en Spokane, por ejemplo, el comandante Medina, que habían sido muy destacados en su participación y es una de las tantas víctimas fatales de este accidente. Vamos a estar atentos, por supuesto, a la formalización que va a ocurrir a principios del 2023. Camila Vargas, muchas gracias. Buenas noches. Los 2 adolescentes que van dentro de un vehículo que vamos a mostrarles ahora, este mismo, fíjese que desertaron del colegio para dedicarse, de acuerdo a los datos que tiene la PDI, a los robos bajo la modalidad de los alunizajes. La policía siguió sus pasos luego que protagonizaron un inédito doble robo en una armería. Mire. Utilizaron una técnica antigua, para nada reciente en delincuentes, pero sí eficaz para 2 adolescentes de 15 y 16 años, inédito alunizaje en esta armería. 6 de la mañana, local cerrado, pero el impacto bastó para romper el acceso principal. Se llevaron lo que había en vitrinas, 4 rifles. Todo esto en tan solo 23 segundos y sin ningún tipo de dificultad. Se fueron con armamento que ante un eventual delito genera sin duda conmoción. En la historia policial linarense, primer caso que tenemos de este tipo, un alunizaje a una armería que, como le decía, señalaba, nunca había ocurrido. Le hacen algunas adaptaciones que pueden ser utilizadas como un arma de fuego. Ese es el interés que nosotros pusimos en su oportunidad para poder, digamos, en corto plazo, poder incautarla y recuperarla. En 228 años, desde la fundación de Linares en la región del Maule, nunca ocurrió un delito bajo esta modalidad, la de un alunizaje. Y cuando la PDI investigaba este caso, tuvieron otro robo al día siguiente. 2 casos en menos de 24 horas, aunque en la segunda oportunidad solo se llevaron un rifle. Se trata de una pareja delictual prolífica.
Son 8 delitos que corresponden a 3 delitos de robo de vehículos, que son los cuales utilizaron posteriormente en el alunizaje y en el robo particularmente de la armería y de una librería, además de daños que ocasionaban en otros 2 locales que están ubicados acá mismo en el sector céntrico de la ciudad de Linares. Un asalto en vivo y en directo. A manos como estas, de grupos criminales, podrían llegar las armas robadas. Los investigadores no descartan que el delito haya sido por encargo. Quizás por la inexperiencia no alcanzaron a buscar un modelo más letal. Causa preocupación en el rubro porque el que ya empiecen delincuentes a aventurarse a tratar de asaltar una armería, robar una armería, nos va a preocupar bastante por el hecho. El que se pueda concretar un ilícito mayor y que puedan entrar a las bóvedas sería de doble preocupación. Por ley, las armerías pueden manejar 60 armas cortas y 70 largas. Todas quedan dentro de una bóveda con puerta de acero al finalizar el horario laboral. Esto incluye, por ejemplo, pistolas, revólveres, escopetas, rifles, fusiles o carabinas. Ninguna arma queda en exhibición. Entonces, el hecho que ingresen solamente al local no reviste peligro en este sentido de que se pueden llevar armas. Si se las llevan es porque ese local está infringiendo las leyes y está manteniendo, mientras está cerrado, las armas en exhibición, lo cual no está permitido. Y eso facilitó el robo de los rifles, que lograron ser recuperados por la PDI. Los 2 adolescentes, según la policía, desertaron del colegio para dedicarse a la delincuencia. Uno de ellos incluso viajó desde Santiago. En un intento por calmar las protestas que están sacudiendo todavía a Perú y que dejan al menos 5 personas muertas, la presidenta Dina Boluarte presentará un proyecto para adelantar las elecciones. Sin embargo, no bajó la tensión con los manifestantes, quienes incluso se tomaron el aeropuerto de Arequipa durante la jornada. Lo vemos en el siguiente informe. Interpretando de la manera más amplia la voluntad de la ciudadanía. He decidido asumir la iniciativa para lograr un acuerdo con el Congreso de la República para adelantar las elecciones generales para el mes de abril del 2024. No hay propuesta que valga para los seguidores del expresidente Pedro Castillo tras su autogolpe y posterior destitución que ha desatado el caos en casi una decena de ciudades, especialmente del sur andino. Los manifestantes incluso se tomaron este lunes el aeropuerto de Arequipa, la segunda ciudad más poblada de Perú, y vandalizaron sus instalaciones, lo que obligó a cerrar y evacuar esa terminal aérea ante el riesgo para la seguridad de los vuelos. Los saqueos en algunas ciudades y los cortes en la vía panamericana que comunica a varias regiones del Perú ya empiezan a poner en jaque el suministro de productos básicos. En Cajamarca, la ciudad natal del expresidente Castillo, en el norte del país, decenas de estudiantes se tomaron la universidad para exigir el cierre del Congreso, que la semana pasada destituyó al mandatario tras su fallido golpe de Estado. Un legislativo que, lejos de la concordia en momentos de crisis, protagonizó un bochornoso episodio tras la pelea a golpes entre parlamentarios del oficialismo y la oposición, en la primera sesión tras la destitución de Castillo. Un Congreso que debiera estar dando leyes para resolver los problemas del país. La Fiscalía peruana envió este lunes al Congreso una denuncia constitucional contra Pedro Castillo, acusado de rebelión, en una investigación que salpica a la expresidenta del Consejo de Ministros, Betsy Chávez, y a varios exfuncionarios. Y sobre todo la urgencia de garantizar que se pongan a disposición de la justicia a Pedro Castillo Terrones, todos sus cómplices y las personas que se encuentran comprometidas en el fallido golpe de Estado. En un país que ha tenido 6 presidentes desde 2018, los expertos se muestran escépticos frente a la gobernabilidad que logrará la presidenta Boluarte durante el casi año y medio que aspira a permanecer en el poder. Creo que es un horizonte mucho más realista que el de julio del 26. Sin embargo, estamos viendo estas primeras horas un poco complicadas y depende mucho también de cómo reaccione el Congreso a este pedido.
Boluarte ha planteado la necesidad de implementar políticas que permitan recuperar el equilibrio entre el Ejecutivo y el Legislativo, cuyo choque de trenes ya ha sacado del poder a 3 presidentes en los últimos 5 años. Y en nuestro país, un adolescente de 17 años murió tras esperar 12 horas para ser atendido en el Hospital Base de Puerto Montt. Fue derivado en ambulancia desde su consultorio con la orden de hacerle una transfusión de sangre de carácter urgente. Me duele el corazón porque me arrancaron un pedazo de mí. No me lo atendieron. Yo no quiero ni un peso de acá. Yo quiero que ellos paguen con cárcel porque ellos mataron a mi hijo. Es el desconsuelo de una familia y de toda una comunidad que pide justicia tras la repentina muerte de Benjamín Talma, de 17 años. Un joven que había egresado recién de cuarto medio y que tenía planeado estudiar cocina internacional. El pasado martes su madre lo llevó al consultorio con decaimiento y fiebre. Le hicieron exámenes de sangre y al ver que estaban muy alterados, lo mandaron de urgencia en ambulancia al Hospital Base de Puerto Montt. Me dijeron que no había médico para atender a mi hijo. Hasta de los guardias se reían porque yo le pedía un termómetro para mi hijo. El enfermero del SAR dijo que yo no me moviera de aquí porque en 2 horas más tenían que hacerle la transfusión a mi hijo. Resulta que yo esperé hasta el otro día a las 9 de la mañana. Cuenta que estuvo 12 horas mendigando por atención. Recién cuando el joven comenzó a vomitar sangre, lo llevaron a un box. Y cuando vieron a mi hijo grave botar sangre por la boca, recién ahí corrieron. Ahí recién había un box, ahí sí aparecieron médicos. Y la doctora que me trató de alaraca. O sea que había más gente que era prioridad que mi hijo. Desapareció. Dada la gravedad, fue trasladado al hospital de Valdivia, donde falleció a las pocas horas. Ahí están reuniendo los antecedentes para aclarar qué ocurrió. Las primeras indagaciones indican que sufrió un derrame cerebral que no fue atendido con la urgencia que requería. Además, tenía una leucemia no diagnosticada que se vio agravada por falta de asistencia. Si se le hubiera hecho la transfusión a tiempo, el Benjamín estaría con nosotros. Hay gente esperando horas y no es el primer caso. Hay mucha gente que ya ha fallecido esperando. El hijo de Gladys murió el 30 de septiembre en el hospital de Puerto Montt. Tenía solo 10 meses de vida. Hay una investigación en curso. A causa de una bacteria que ellos no detectaron a tiempo. Pusimos la denuncia en PDI. Porque ella lo vivió, quiso empatizar con la familia de Benjamín. Sé lo que se siente igual, el dolor que uno siente, la impotencia, la rabia, porque uno trata como madre de hacer lo que está a su alcance para salvar a su hijo. Y la salud aquí en Puerto Montt hace mucho rato que está dejando que desear. ¿A qué hora llegó usted con su papá en esa ambulancia? A las 4 de la tarde. Y dígame qué hora son. Son las 10 y algo ya. Ahí está, ni siquiera un doctor ni una enfermera lo ha venido a ver, nadie. ¿Cuántas horas lleva acá? Yo estoy de las 3 de la tarde dentro de la ambulancia con mi abuelo. Tremendo edificio, ¿de qué nos sirve? Si no tenemos tinta para hacer los escáneres, no tenemos especialistas, no tenemos las camas suficientes. Ya basta ya. Aquí todas las autoridades tienen que ponerse las pilas. En la Cámara de Diputados se formó una comisión investigadora para analizar esta y otras denuncias de presuntas negligencias médicas. Nos parece que es realmente impresentable y merece ser investigado. Es por eso que nosotros hemos hecho llegar los antecedentes al Ministerio de Salud. Sabemos que en el hospital se ha iniciado una investigación sumaria interna y esperamos que el día miércoles, cuando la ministra visite la región de los lagos, pueda estar en el hospital y también juntarse con los dirigentes. No puede la salud tener una demora de 12 horas. Los chilenos no se merecen eso. Eso no es una medicina de calidad. Yo mañana oficiaré en la Comisión de Salud para que se investigue no solamente la muerte de Benjamín, sino de muchas otras problemas que está teniendo el hospital de Puerto Montt. El subsecretario de Redes Asistenciales lamentó la muerte de Benjamín e instruyó medidas inmediatas. Ante la gravedad de los hechos denunciados sobre la atención recibida, hemos instruido al Servicio de Salud del Reloncaví realizar una acuciosa auditoría clínica y un sumario administrativo con la máxima celeridad para esclarecer los hechos y determinar fallas y posibles responsabilidades a la brevedad. Agregó que tomarán todas las medidas necesarias para garantizar la correcta atención de todos los pacientes. La investigación de la muerte de Benjamín está en manos de la Brigada de Homicidios de Puerto Montt. Ahora. Mira esta imagen. Lo que está ocurriendo allí
es precisamente la firma de este documento que tiene 5 páginas y que se llama Acuerdo por Chile. Los principales actores del Senado, de la Cámara, representados allí, por supuesto, ponen su rúbrica a este acuerdo. Vemos al presidente del Senado, Álvaro Elizalde, al presidente de la Cámara, Vlado Mirosevic, quienes van precisamente a dar a conocer detalles de este acuerdo. Constanza Santamaría está en el lugar. Constanza. Exactamente, después de 98 días de negociaciones, más de 3 meses desde el plebiscito de salida en que una mayoría rechazó el texto constitucional propuesto por la Convención, tenemos un nuevo acuerdo. Muy buenas noches, queremos agradecer. Escuchemos al presidente del Senado, Álvaro Elizalde. A todos los trabajadores de la prensa. Queremos en primer lugar agradecerle por habernos acompañado pacientemente durante meses. Meses de un diálogo que ha dado resultado en un acuerdo por Chile del que daremos cuenta esta noche. Queremos en esto ser muy responsables. El país demanda certezas, sanar heridas, reconstruir confianzas y por sobre todo llevar adelante un proceso constituyente exitoso para que la Constitución sea un factor de unidad, un marco constitucional del que todos nos sintamos orgullosos y en el que todos seamos parte. Pero la tarea recién comienza. Tenemos que aprender con mucha humildad de las lecciones de nuestra historia, no solo las del pasado reciente. Y por ello se ha suscrito esta noche un acuerdo por Chile por un número significativo de fuerzas con representación parlamentaria que habilita el proceso constituyente que demanda la ciudadanía. Un proceso democrático con un rol protagónico como corresponde al pueblo de Chile. Quiero agradecer la responsabilidad con la que han participado todos los actores que han formado parte de este diálogo. Hubo en este tiempo momentos de tensión, pero jamás perdimos la esperanza de que este acuerdo fuera posible. Lo más importante, nunca nadie se retiró de las conversaciones. Y finalmente se ha suscrito un acuerdo que vamos a explicar en detalle junto al presidente de la Cámara de Diputados. Insisto, hoy recién se inicia un nuevo camino para avanzar hacia una Constitución nacida en democracia. Es una oportunidad para Chile que depende de todas y todos nosotros. Y por eso el llamado que hacemos es actuar con responsabilidad para forjar un mejor futuro para nuestra patria y para nuestro pueblo. Muchas gracias y ahora Vlado va a dar algunos detalles y después yo complementaré respecto de las características del itinerario constituyente y del mecanismo a través del cual se va a elaborar una nueva Constitución para Chile. Escuchemos al presidente Muy bien. de la Cámara de Diputados, Muy buenas Vlado noches Mirosevic, a todos que los explicará rincones este acuerdo. de nuestro querido país. Dice así: Acuerdo por Chile. Las fuerzas políticas que suscriben el presente acuerdo lo hacen desde la convicción de que es indispensable habilitar un proceso constituyente y tener una nueva Constitución para Chile. Estamos conscientes de que hay urgencias sociales, económicas, de seguridad pública, entre otros, así como temas importantes como la modernización del Estado y las reformas del sistema político, a las que deben dedicarse tanto el gobierno como las y los parlamentarios. Respecto de estos temas, acordamos enfrentarlos en conjunto, en mesas de trabajo y propuestas concretas, comprometiendo un órgano constitucional a considerarlas. Discutir y escribir una nueva Constitución hoy es importante e indispensable y requiere un nivel de profesionalismo, contar con expertos y expertas. Asimismo, debe hacerla un órgano distinto al Congreso, con dedicación exclusiva para su tarea. Hemos construido acuerdos, las bases para una nueva Constitución, que deberán ser consideradas como consensos mínimos para la redacción de ella. Asimismo, hemos analizado distintas propuestas que permitan habilitar esta vía para una nueva Constitución. Así, hemos arribado a un acuerdo que se materializará a la brevedad con la presentación de un proyecto de reforma constitucional, el que contendrá lo siguiente: bases constitucionales. El proyecto constitucional deberá contener al menos las siguientes bases institucionales y fundamentales. 1. Chile es una república democrática cuya soberanía reside en el pueblo. 2. El Estado de Chile es unitario y descentralizado.
3. La soberanía tiene como límite la dignidad de la persona y los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales ratificados por el Estado de Chile y que se encuentren vigentes. La Constitución consagrará que el terrorismo, en cualquiera de sus formas, es por esencia contrario a los derechos humanos. 4. La Constitución reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, que es una e indivisible. El Estado respetará y promoverá sus derechos y culturas. 5. Chile es un Estado social y democrático de derecho, cuya finalidad es promover el bien común, que reconoce derechos y libertades fundamentales y que promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales con sujeción al principio de responsabilidad fiscal a través de instituciones estatales y privadas. 6. Los emblemas nacionales de Chile son la bandera, el escudo y el himno nacional. 7. Chile tiene 3 poderes separados e independientes entre sí. A. El Poder Ejecutivo, con un jefe de gobierno con iniciativa exclusiva en el gasto público. B. El Poder Judicial, con unidad jurisdiccional y con pleno respeto a las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas. C. El Poder Legislativo bicameral, compuesto por un Senado y una Cámara de Diputados y Diputadas, sin perjuicio de atribuciones y competencias en particular. 8. Chile consagra constitucionalmente, entre otros, los siguientes órganos autónomos: el Banco Central, la Justicia Electoral, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República. 9. Chile protege y garantiza derechos y libertades fundamentales como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley, el derecho de propiedad en sus diversas manifestaciones, la libertad de conciencia y de culto, el interés superior de los niñas y adolescentes, la libertad de enseñanza y el deber preferente de las familias de escoger la educación de sus hijos, entre otros. 10. Chile consagra constitucionalmente, con subordinación al poder civil, la existencia de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad, con mención expresa en Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones. 11. La Constitución consagra a lo menos 4 estados de excepción constitucional: estado de asamblea, de sitio, de catástrofe y de emergencia. Finalmente, como el número 12 de estas bases constitucionales que el proceso deberá respetar irrestrictamente, Chile se compromete constitucionalmente al cuidado y a la conservación de la naturaleza y su biodiversidad. Este es el acuerdo entonces respecto de las bases constitucionales. A continuación, el presidente explicará el órgano y el resto de los procedimientos. Bueno, les voy a hacer muestra de una copia del acuerdo por Chile, pero lo más importante es las firmas de quienes han suscrito este acuerdo. Creo que es muy importante. A ver, nos vamos a poner delante del micrófono para que tomen la foto. Presidente. Está mostrando ahora el presidente del Senado, muestra cada una de las firmas que van en el acuerdo. Firman este acuerdo Renovación Nacional. Vamos a mencionar. Firman este acuerdo Renovación Nacional, el Partido Socialista, la Unión Demócrata Independiente, el Partido por la Democracia, Evópoli, el Partido Comunista de Chile. Sigue Álvaro Elizalde dando cuenta de cuáles son los colectivos que han firmado este acuerdo político. Se los digo yo porque tenemos una copia del documento: Renovación Nacional, la Unión Demócrata Independiente, Evópoli, Partido Demócrata Cristiano, Partido Radical de Chile, Partido Liberal, Partido por la Democracia, Partido Socialista. Demócratas. Y ahí está haciendo la lista completa. Volvemos con secretario técnico, este esfuerzo y por el trabajo realizado, el expresidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, a quien queremos hacer un especial reconocimiento porque ha sido parte de este logro. Vamos a entrar en los detalles, que yo sé que son los que han generado mayor inquietud por parte de los medios de comunicación respecto del órgano constituyente y cuáles van a ser las características del mismo.
Esto está en la página 2 de este acuerdo de 5 páginas. El órgano del proceso constituyente va a ser un consejo constitucional compuesto por 50 personas elegidas por votación popular directa, de acuerdo con el sistema electoral aplicable a las circunscripciones senatoriales, bajo sufragio universal y obligatorio, con listas abiertas, compuestas por partidos o pactos de partidos que podrán incluir a personas independientes. El Consejo Constitucional se integrará bajo el principio de paridad de entrada y de salida, paridad en la competencia, pero también paridad en el resultado. El Consejo será integrado por escaños indígenas supranumerarios, asignados de acuerdo al porcentaje de votación efectiva. Este Consejo tendrá por único objeto discutir y aprobar una propuesta de texto de nueva Constitución, disolviéndose una vez cumplida la tarea encomendada. Las normas constitucionales propuestas se aprobarán por las 3/5 partes de las y los consejeros en ejercicio, sometiéndose la propuesta final a una aprobación del Consejo por el mismo quórum. Tendremos además una comisión experta, conformada por 24 personas de indiscutible trayectoria profesional, técnica y o académica, de composición paritaria, elegidos 12 por la Cámara de Diputados y Diputadas y 12 por el Senado, en proporción a la representación de las distintas fuerzas políticas y aprobada por 4/7 de los miembros en ejercicios de las respectivas cámaras. No podrán ser parte de la comisión personas que tengan inhabilidad para ser candidatos a cargos de elección popular. Este órgano tendrá a su cargo la redacción de un anteproyecto que servirá de base para la discusión y redacción del nuevo texto constitucional, al estilo de una idea matriz del mismo. Las decisiones de la comisión se tomarán por un quórum de 3/5 de sus miembros. La comisión iniciará sus funciones en enero del año 2023 y se incorporará al Consejo Constitucional, pudiendo sus integrantes hacer uso de la palabra en todas las instancias. Una vez evacuada la propuesta de texto de la nueva Constitución y previa armonización, el Comité Experto entregará su informe al Consejo Constitucional. Está sonando la música de Misión Imposible. Esto fue una misión difícil, pero no una misión imposible, para poner las cosas en su lugar. En dicho informe, para formular propuestas que mejoren la redacción y comprensión de normas de texto. En dicho informe podrá formular propuestas que mejoren la redacción y comprensión de normas de texto. Estas deberán ser conocidas por el Consejo Constitucional y serán votadas según las reglas siguientes. Se entenderán aprobadas las propuestas de normas si cumplen con quórum de 3/5 de los miembros en ejercicio del Consejo Constitucional. Por el contrario, las propuestas de normas se entenderán rechazadas cuando 2/3 partes de los miembros en ejercicio de este Consejo voten en contra. Todas aquellas propuestas que no se encuentren en alguna de estas dos circunstancias se resolverán mediante una comisión mixta compuesta por 12 personas, entre expertos y consejeros por partes iguales, que conocerán de la controversia y que se resolverá con el voto de las 3/5 partes de dicha instancia. En caso de no lograr dicho quórum, la comisión experta, dentro del plazo de 5 días, por 3/5 partes de sus miembros, presentará una nueva propuesta al Consejo Constitucional para que se conforme y se tramite en base o sobre la base de las reglas generales. Tendremos además un comité técnico de admisibilidad. Esto ya lo explicamos hace varias semanas atrás, que va a estar compuesto por 14 personas, juristas de destacada trayectoria profesional y académica, que serán elegidas por el Senado en virtud de una propuesta única formulada por la Cámara de Diputados y Diputados. Es decir, la Cámara propone, ratifica por 4/7, el Senado ratifica por 4/7. Esta es una lista única. Este comité técnico de admisibilidad tendrá a su cargo la revisión de las normas aprobadas en las distintas instancias que se presenten en la comisión experta
y o el Consejo Constitucional a fin de determinar una eventual inadmisibilidad de estas cuando sean contrarias a las bases institucionales. Va a poder pronunciarse conforme a requerimiento fundado de una quinta parte del Consejo Constitucional o de 2/5 partes de la Comisión Experta. No voy a seguir leyendo esta parte del documento porque respecto de esto ya informamos hace varias semanas atrás. Por último, el texto aprobado conforme a las normas señaladas va a ser sometido a plebiscito ratificatorio. La ciudadanía tendrá que pronunciarse mediante un plebiscito con voto obligatorio. Y el itinerario constitucional, podrían haber cambios porque depende de los tiempos de tramitación y aprobación de la reforma constitucional, es el siguiente. A la brevedad posible se ingresará una moción parlamentaria y se solicitará al Ejecutivo discusión inmediata para su rápida tramitación. El itinerario estimativo, podrían haber cambios, es el siguiente. En enero del año 2023 se va a instalar la comisión experta. Como ustedes saben, la comisión prepara un anteproyecto. En abril del año 2023 se va a realizar la elección de consejeros y consejeras constitucionales con voto obligatorio. Estamos hablando del tiempo en la medida que el proyecto se apruebe con celeridad, porque lo hemos señalado en varias oportunidades, que hay un tema logístico respecto a los tiempos que requiere el Consejo del Servicio Electoral para organizar las elecciones. La idea óptima, vamos a ver si efectivamente la reforma se tramita con celeridad, es que se constituya el Consejo Constitucional el 21 de mayo del año 2023. Reitero, la propuesta es que se constituya el Consejo Constitucional el 21 de mayo del próximo año y que entregue un proyecto de texto conforme a las reglas señaladas a más tardar el 21 de octubre del próximo año. Finalmente, se someterá a plebiscito el texto el último domingo de noviembre o el primer domingo de diciembre del próximo año. Ese es el itinerario que hemos planteado. Obviamente podrían haber ajustes conforme a los tiempos de tramitación y conforme a los requerimientos técnicos para organizar todos estos eventos electorales con la debida seriedad y responsabilidad conforme ha sido la tradición democrática en nuestro país. Señalé en la lectura del documento que va a haber escaños reservados que van a ser proporcionales a la participación electoral de quienes voten por escaños reservados. Por tanto, ¿Pero eso significa 50 más un número determinado de escaños reservados? El número estará determinado por los que participen votando por escaños reservados. Y conforme a esa participación, habrá un criterio de proporcionalidad para escaños reservados supranumerarios, es decir, sobre los 50 establecidos en la propuesta. Senador, vamos a firmar el documento. Senador, ¿nos puede explicar en detalle en la labor de los Si no se ponen de acuerdo entre ustedes, no puedo contestar. Entonces, da uno, vamos a firmar y les contestamos toda la pregunta. En las preguntas tenemos todo el ánimo. Sí, pasa. Bueno, mientras firman, decirle que este documento, además de los partidos políticos que ya le comentábamos, también tiene representación de Amarillos por Chile, de Demócratas, que es el partido que se ciñe básicamente de la democracia cristiana y que está en formación, y de UNIR. A ver, los partidos que suscriben este acuerdo: Renovación Nacional, la Unión Democrática Independiente, Evópoli, el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Radical de Chile, el Partido Liberal de Chile, el Partido por la Democracia, el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Partido Comunes, la Federación Regionalista Verde Social, Convergencia Social, Revolución Democrática y Acción Humanista. Y le reiteramos el calendario estimativo en que esto debería ocurrir. Enero del 2023, esto es a la vuelta de la esquina. La instalación de la comisión experta. En abril del mismo año, 2023, elección de los consejeros y consejeras constitucionales, con voto obligatorio en esa elección. Más o menos el 21 de mayo del mismo año se debería instalar el Consejo Constitucional, es decir,
el mes siguiente de la elección. Y el 21 de octubre debieran entregar el proyecto de Constitución de la República de Chile, el cual tendría que ser ratificado en un plebiscito con voto obligatorio más o menos el 26 de noviembre, mientras vemos allí la firma de todos los integrantes de los partidos políticos y movimientos que han suscrito este acuerdo. Vamos a ver ahora sí si es que se responden preguntas. Constanza Santamaría estaba pidiendo la palabra. El saludo entre el presidente Álvaro de la Cámara de Elizalde y Laura Mirosevic el se Senado. saludan. Hay aplausos. Hay aplausos aquí. Se felicitan el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados. Están también otros de los miembros, de los firmantes del acuerdo. Ana, están aquí a un lado. Aquí, presidente, vamos a pasar el micrófono. Quiero preguntarle si nos puede aclarar el poder que van a tener los expertos en el texto constitucional. En dos instancias. Usted dijo que van a presentar un anteproyecto. ¿Ese anteproyecto es vinculante para el Consejo Constitucional? Y al final, en la parte de la armonización, ¿los expertos podrían vetar el proyecto redactado por el Consejo Constitucional? Dos puntos que me parece que son muy importantes. Aprendiendo de la reciente experiencia y con el objeto que el proceso deliberativo que le corresponde al Consejo Constitucional sea más acotado, se va a iniciar en enero la elaboración de un proyecto de nueva Constitución por parte del Comité Experto. Este comité, integrado por expertas y expertos, va a elaborar una propuesta. Y esta propuesta se va a tramitar como una moción parlamentaria. Por tanto, no se aprueba automáticamente. Requiere que el Consejo Constitucional, que va a ser elegido por la ciudadanía, se pronuncie al respecto. El texto, para ser propuesto al Consejo Constitucional, requiere ser aprobado por un quórum supramayoritario, 3/5 de los integrantes del Comité Experto. Y posteriormente se pronuncia al Consejo Constitucional también por 3/5. Puede obviamente hacer cambios, agregar nuevas normas. Es una base, un insumo para el debate constitucional. Y por tanto, cuando se constituya el Consejo Constitucional, elegido por la ciudadanía íntegramente, entonces, conforme a estas normas de quórum, va a pronunciarse respecto al contenido de la nueva Constitución. En el proceso de armonización, efectivamente, el Comité Experto puede hacer observaciones al texto aprobado por el Consejo Constitucional, pero requiere un quórum supramayoritario de 3/5 para hacer esas observaciones. Y ahí entonces se establece el mecanismo de una comisión mixta que deberá resolver estas diferencias. En caso de que no se resuelvan por 3/5, entonces tendrá que hacer una nueva propuesta. Pero, ¿qué es lo importante? Estas observaciones pueden ser rechazadas de plano por 2/3 de los integrantes del Consejo Constitucional. Y si al Consejo Constitucional le parecen buenas ideas, las puede aprobar por 3/5 de sus integrantes, es decir, se incorporan al texto. En caso de que no haya 2/3 para rechazar la propuesta, ni 3/5 para aprobarla, en ese caso se va a constituir la comisión mixta conforme a lo que hemos señalado anteriormente. De esta forma, el órgano constituyente va a ser un órgano elegido por la ciudadanía, pero obviamente va a tener como un insumo la propuesta que haga el comité de experto que hemos denominado, que va a estar integrado por expertos y expertas. Parte de las aclaraciones que se hacen en torno a este acuerdo constitucional, que vamos a ir desmenuzando en nuestras próximas ediciones, por supuesto, y que tiene 3 instancias. El Consejo Constitucional, que tiene que ser elegido y que tiene 50 integrantes, la Comisión Experta, que tiene 24 personas, y también, por supuesto, una tercera instancia que es el Comité Técnico de Admisibilidad, que tiene otros 14 miembros. Y rápidamente el itinerario partiría en enero del 2023 con la instalación del Comité de Expertos y finalizaría con un plebiscito de salida a realizarse aproximadamente el 26 de noviembre del año 2023, plebiscito ratificatorio con voto además obligatorio, parte de este acuerdo que tiene 5 páginas, que va a estar en nuestras redes sociales y que se llama Acuerdo por Chile. Pasan ya 15 minutos de las 22 horas. Le recordamos que a partir de estos momentos Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Y queremos compartir una muy buena noticia con ustedes porque este lunes se dio a conocer la parrilla de artistas
de esto que estamos esperando. El Festival del Guaso de Olmué, Bombo Fica, Iyapu, Santa Feria, Natalie Niclux y muchos artistas más darán vida a estos 4 días de música y folclore, y todo esto por las pantallas de TVN con una dupla inédita en la animación. Mire. A ver, dice, el beso, el beso. Oh, ¿qué escucho? El beso. No fue solo uno, sino 2. ¿No te hay que repetir? ¿En serio? Se dieron con los besos un poco, ¿eh? ¿Tú encuentras? Tenemos que llegar a nuestras casas. Y también un contundente pie de cueca entre nuestra conductora y el alcalde de Olmué. Y es que este lunes se lanzó la parrilla de uno de los festivales más importantes de Chile. ¿Quiénes serán estos artistas? Grandes artistas de la música y el humor dirán presente en el Gran Festival del Guaso de Olmué 2023. A partir de este lunes están a disposición en Punto Ticket las entradas para disfrutar entre el 19 y 22 de enero en el mítico Patagual. Escenario en el que estará de vuelta y con rutina renovada Bombo Fica. Puta, somos campeones de América, pero estajado de weón. Volver a estos escenarios después de un periodo tan complicado no es menor, o sea, es como un nerviosismo que te provoca de querer hacerlo mejor que nunca. Te pillan contando un chiste pelado, weón. Viene la APFU, Asociación de Pelados Furiosos. Pero hemos preparado un trabajo bien cercano a lo que nos tocó vivir, sobre todo en la pandemia. El mismo escenario donde Iyapu va a aprovechar de celebrar más de medio siglo de carrera. Un festival que está con una hermosa parrilla, así que celebrar ahí en el Patagual va a ser una tremenda fiesta. Pero que le dará espacio a grupos nacionales y jóvenes como... ¡Zúmbale, primo! 20 años preparándonos para esto, así que nada, solamente ansioso. Hola amigos, ¿cómo están? Somos el grupo Entre Mares. Los queremos dejar a todos invitados para este hermoso festival del Guaso de Olmué, donde estaremos con todas nuestras cuecas. Zúmbale, primo, estará el día inaugural junto a Natalie Niclux y un número espectacular a puertas de confirmarse. Viví un estallido y una pandemia. Y yo pensaba que el 2018 iba a ser mi año, weón. Estamos muy contentos de que esté en las pantallas de TVN a través de todas sus plataformas. Vamos a relevar las raíces de la música, del humor, del folclore chileno. Vamos a hacer un tremendo festival con artistas nacionales, ya sea en el humor, ya sea en el folclore, ya sea en la música andina. La música urbana estará a cargo de John Sister, la nostalgia de la pachanga con el grupo Red y La Rosa. Y Alex Ortiz, el ex flaite chileno, también va a aportar con su humor. Siempre fue mi sueño actuar así como Alex también, como que me sentía un poco aprisionado también de no poder decir muchas cosas. En medio del zapateo y la cueca, la alianza entre Olmué y TVN se acentúa con una dupla inédita. Vemos la parrilla y vemos una parrilla que está a un nivel realmente espectacular. Entonces esa mezcla de energías, bueno, Santa Feria, que son jóvenes pero también tienen una larga trayectoria, yo creo que esa mezcla es lo que hace que el Patagual sea tan familiar. Olmué está de vuelta por TVN y el mes de enero ya tiene su festival más importante, el que será transmitido por nuestra pantalla. Ya volvemos con 24 horas Central. Con el auspicio 24 horas Central. Bien, pues estamos terminando las noticias. Como siempre, le queremos dar las gracias por estar junto a nosotros y lo dejamos de inmediato convidado para que siga nuestra sintonía. Por TVN viene Todo por mi Familia y en Canal 24 horas vía pública. Que tenga muy buenas noches.